Saludamos a todas las personas que nos visitan en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de tenerle a usted en nuestros medios en el día de hoy. Y esperamos que el mensaje y la palabra y todo lo que usted ve aquí en este lugar sea de saludable edificación para la vida espiritual suya en esta noche. Nuestro propósito es ese, al predicar la palabra de Dios. La predicamos abierta, como usted verá, para que usted sepa que lo que decimos está ahí. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Hay quienes cuando la hablan ni la abren. Y los que están sentados tampoco se preocupan por abrirla, y todas las mentiras que le dicen las reciben como si fueran verdad. Bendecido sea el Señor en este día. De Marcos. Y hace 12 años atrás Dios me libertó de la adicción a las drogas y del alcoholismo, envuelto en el vicio del licor desde la edad de 9 años, apenas siendo un niño, y en el vicio de las drogas desde la edad de 15 a la edad de 18 para 19. Dios se me reveló en mi cuarto un 27 de marzo del año 1974, me libertó de las drogas, me libertó del licor y me llamó a predicar el poderoso mensaje de su palabra. Vamos a leer la Biblia en dos pasajes. Vamos a leer en Marcos capítulo 14, verso número 3, y en Juan capítulo 12, verso número 3. Marcos 14, 3 y Juan 12, 3. Voy a leer primero en Marcos, después en Juan. Usted los tiene ahí, ¿verdad? Señala a Juan con el dedo ahí para cuando yo lea Marcos, rápido usted pase al Evangelio de Juan. Marcos 14, 3 y Juan 12, 3. Gloria a Dios en el día de hoy. Bendecido Jesús. Marcos 14, 3 y Juan 12, 3. ¿Tiene? Amén. Pues entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 14, 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y quebrando el vaso de alabastro, dice esa última parte, se lo derramó sobre su cabeza. Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y es el porqué de un quebrantamiento. El porqué de un quebrantamiento. ¿Por qué tenemos que ser quebrantados? Ahora vayamos ante la presencia de Dios en oración en el día de hoy. Pueden sentarse, amados hermanos. El porqué de un quebrantamiento. Bendito sea Dios. Este mensaje Dios me lo dio hace ya unos cuantos años. Hace un tiempo atrás yo iba a retirarme con el Señor en un ayuno de varios días, y mi niña, la mayorcita, se enfermó y estaba bastante enferma, tenía una fiebre bien alta. Y el día ese que yo salía para ese ayuno, la fiebre no disminuía. Y yo le dije a mi esposa: bueno, no te preocupes por ella, porque como yo me voy a separar con el Señor en este ayuno, yo voy a reprender la fiebre en el ayuno, y la fiebre tiene que irse, le dije yo a ella. Y me fui tranquilo a separarme con el Señor en aquel ayuno. Y estando en el segundo día de ayuno, Dios comenzó a decirme: mi siervo, la vasija tiene que romperse. La vasija tiene que romperse. Y comenzó a llegar a mi mente un mensaje que yo había escuchado siendo yo recién convertido. Creo que tendría algunas 3 semanas de convertido, sobre el quebrantamiento. Un mensaje que cuando yo lo escuché me gocé, aunque no lo entendí.
Yo no sé si usted entendió eso que yo le dije ahí ahora en esta noche. Yo me gocé aunque no lo entendí. Hermano Naldi, ¿cómo es eso que se gozó aunque no lo entendió? Bueno, me pasó como me pasó en una ocasión acá en los Estados Unidos, cuando yo comencé a venir acá por primera vez, que por lo menos ahora entiendo un poco de inglés. Cuando vine por primera vez no entendía nada, pero puse una emisora cristiana americana, y tenían un culto de una iglesia de Moreno, y aquel hombre estaba predicando un gran mensaje, y yo hablaba lenguas en el cuarto donde yo estaba, escuchando el mensaje que predicaba el Moreno, pero sin entender nada de lo que el Moreno decía. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto que yo me esté gozando tanto escuchando a ese hombre predicar ahí si yo no entiendo nada de lo que dice? Y el Señor me dijo, bueno, lo que pasa es que tú no entiendes nada de lo que él dice, pero él está predicando con la unción del Espíritu, y hay una comunicación entre el Espíritu mío que está en él y el Espíritu mío que está en ti. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y aunque tú no entiendes lo que tú te gozas, porque tú sientes la unción, tú sientes el fuego, tú sabes que lo que él está diciendo es mío por la unción que hay en él. Pues mire, eso que me pasó a mí ese día fue más o menos lo que me pasó en aquella ocasión. Lo único que yo era un recién convertido y no entendía lo que aquel hermano quería enseñar sobre el quebrantamiento, pero me gozaba porque algo dentro de mí me decía que lo que él enseñaba, lo que él predicaba era verdad, era necesario. Pero ese día, en ese ayuno, Dios me habla y me dice, la vasija tiene que romperse. Bueno, ¿y quién es la vasija, Señor? Pues la vasija eres tú. Y yo te digo que la vasija, el vaso, tiene que romperse. Y yo le digo, bueno, pues ven acá, dame Biblia, dame textos bíblicos para yo poder comprender esto. Y entonces Dios me llevó estos dos pasajes que yo le acabo de leer a ustedes en esta noche. Una mujer que llega con un vaso de alabastro, un vaso de barro. Dentro de ese vaso de barro hay un perfume que la Biblia dice que era de mucho precio. Pero mientras ese perfume estuvo dentro de ese vaso, nadie se dio cuenta de qué era lo que había dentro del vaso. Nadie se dio cuenta de qué era lo que había allí. Pero la mujer, dice la Biblia, que rompió el vaso de alabastro. Y cuando lo rompió, comenzó a echar de su perfume sobre Jesús. E inclusive, dice la Escritura, que ungió los pies de Cristo, los enjugó con sus cabellos, y que la casa se llenó con el olor a perfume. ¿Cuándo fue que la casa se llenó con el olor a perfume? La casa se llenó con el olor a perfume cuando el vaso de barro donde estaba el perfume se rompió. Y yo no sé si usted ha pasado por una experiencia como esta, pero yo sí me acuerdo que en una ocasión yo entré por mi casa y me dio un fuerte olor a perfume, y cuando le pregunté a mi esposa que qué pasaba con ese olor que impregnaba toda la casa, mi esposa dijo que había sido que uno de los nenes corriendo había movido uno de los potes de perfume que estaban en la coqueta, el pote se cayó al piso y entonces el pote se rompió y la casa se llenó con el olor a perfume. Pero ¿cuándo fue que la casa se llenó? Cuando el pote de perfume se rompió. ¿Cuándo fue que aquella casa se llenó con el olor a perfume? Cuando la vasija se rompió. Mientras el perfume estuvo dentro de la vasija, la casa no se llenó con el olor. Usted tiene un pote de perfume en su casa, puede ser muy caro, pero lo tiene tapado. Y puede ser que cuando usted le quita la tapa huele mucho, pero mientras la tapa está puesta, nadie se da cuenta que el perfume está ahí. Pero cuando le quitó la tapa, se rompió el pote, el perfume llenó la casa y todo el mundo se dio cuenta que había algo oloroso ahí dentro de ese pote que olía bueno. Ahora fíjese, según me decía el Señor a mí aquel día, la vasija tiene que romperse. ¿Quién es la vasija? La vasija somos nosotros. ¿Cuál es el perfume? Es el Cristo que habita dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos vasos ante la presencia de Dios, hermano.
Toda persona que se convierte a Cristo se convierte en una vasija. Dentro de esa vasija Dios coloca el perfume de Él. Fíjese cómo es esto que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4 versos 6 y 7, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que la Biblia dice, ahí en Corintios dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Así que ya la Biblia dice que nosotros somos vasos de barro y que hay un gran tesoro que está metido dentro de ese vaso de barro. Como en aquella ocasión, aquel perfume, la Biblia dice que era de mucho precio, pero estaba metido en un vaso de barro. El perfume que usted y yo tenemos es de mayor precio que el perfume que tenía aquella mujer. El perfume que usted y yo tenemos vale más, aleluya, que el perfume que había dentro de aquella vasija que tenía aquella mujer. Y este perfume, la Biblia dice que lo tenemos en vasos de barro, y ese vaso de barro somos cada uno de nosotros. Bendito sea Dios en el día de hoy. Ahora, ¿para qué Dios puso ese perfume en nosotros? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿para qué ha sido colocado el perfume en nosotros? Según la Biblia, para que a través de nosotros se manifieste en todo lugar, donde quiera que usted se meta, donde quiera que yo esté, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea hablando con el vecino, hablando con el amigo, en la tienda de la esquina, en el supermercado, donde quiera que usted esté. La Biblia enseña que Cristo quiere que a través de nosotros se manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Alabado sea Dios en esta noche. Dios quiere que se manifieste el olor, y el perfume está en la vasija. Pero ¿qué es entonces lo que tiene que ocurrir para que el olor de ese perfume se pueda manifestar a todos los hombres? Bueno, aquella mujer, para que la casa se llenara con el olor a perfume, tuvo que romper la vasija. Y en nosotros, para que lo bueno que hay de Dios en nosotros pueda salir hacia afuera, Cristo me dijo en aquel ayuno, mi siervo, la vasija tiene que romperse. Alabado sea Dios en el día de hoy. Se tiene que romper la vasija, y esa vasija somos usted y yo. O sea, nosotros como seres humanos, pero al mismo tiempo como hombres y mujeres de Dios, tenemos que rompernos, tenemos que permitirle a Dios que nos rompa, para que entonces lo que hay de Dios en nosotros pueda manifestarse en medio de todos los hombres, y para que la casa se llene con el olor a perfume. Hay personas que son cristianos, tienen una Biblia, van a un montón de lugares, pero nadie se entera que son cristianos, porque no huelen. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Oiga, le pasan por el lado a uno y no huelen. Pero qué bueno es cuando por el lado de uno pasa una persona con un olor agradable, ¿verdad? A veces por el lado suyo pasa una persona que huele tan y tan bien que usted lo primero que se pregunta es: oye, ¿qué perfume tendrá esa persona puesto tan bien que huele? Me agradó ese olor. Pues se supone que el creyente, por donde quiera que camine, despida la fragancia de Cristo, despide el olor de Cristo, y la gente tenga que preguntarse: ¿qué tendrá ese? ¿Qué tendrá esa que va por ahí? Óyeme, que huele tan bien, se ve tan bien, aleluya, se contempla tan bien, habla tan bien, se mueve tan bien, tiene un no sé qué que me agrada. Bendito sea Dios en el día de hoy. Es el olor a perfume que está llenando la casa. Pero eso ocurre solamente cuando la vasija se rompe. ¿Y sabe usted una cosa? Ojalá y Dios nos permita entender este mensaje en esta noche. Dios pelea con el cristiano, con el hombre, para romperlo.
Y nosotros tenemos una batalla con nosotros mismos para no dejarnos romper. Al ser humano no le gusta permitirle a Dios que los rompa. Los medios que Dios utiliza para rompernos a nosotros en muchas ocasiones son bastante fuertes, ¿oyó? Pero hay quienes se resisten a ser rotos por el Señor. Saúl, por ejemplo, fue un hombre que Dios quiso romperlo de diferentes formas. Pero Saúl nunca dio su brazo a torcer. Saúl siempre hacía las cosas como a él le parecía y hacía las cosas como él mejor creía. Y aunque Dios le habló y le habló y le habló en muchísimas ocasiones, Saúl siempre terminaba haciendo las cosas como a él mejor le venía en gana hacerlas. Y nunca se dejó romper por Dios. Dios le habló a través de Samuel en muchas ocasiones, le dio instrucciones, le dio órdenes, pero Saúl era un desobediente que nunca quiso someterse a lo que Dios le daba. Fue un hombre falto de humillación y falto de obediencia a Dios y a la palabra que Dios le daba. Otra persona que nunca se quiso dejar romper por el Señor fue Roboam. Cuando Roboam le pidió consejo a los ancianos del pueblo, los ancianos del pueblo le dieron un consejo sabio, pero después se fue donde los jóvenes le dieron un consejo necio. Pero él no quiso romperse, no quiso romper el orgullo de su corazón y decidió hacer lo que los necios le decían. ¿Sabe por qué? Porque él no quería romper ante la presencia de Dios el orgullo que dentro de él había. Yo me he dado cuenta que según la Biblia, aquellas personas que han querido hacer algo en las manos de Dios han tenido que permitirle a Dios que los rompa, han tenido que romper su vasija, han tenido que deshacerse, hacerse nada ante la presencia de Dios para que Dios pueda hacer en ellos lo que Dios quiere hacer. Bendito sea Dios en el día de hoy. Tomás fue un hombre que tuvo que ser quebrantado. Según la historia de la iglesia cristiana, Tomás dio su vida por causa del evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo, Tomás fue un hombre que en cierta ocasión manifestó cierto grado de incredulidad. En una ocasión Cristo se manifestó a sus discípulos, pero Tomás no estaba allí. ¿Dónde estaría Tomás, hermano? Sería interesante saber dónde estaba Tomás. Hay personas que a veces cuando Cristo se quiere manifestar en medio de ellos no están. ¿Cuántas horas la dijo que esta noche? Cuando Cristo se apareció a los discípulos, allí estaban todos menos Tomás. Y cuando Tomás llegó, le dijeron a Tomás: el maestro se nos apareció. Y el hombre dijo: si yo no lo viere y metiere mi mano en mi costado y mi dedo en las heridas de sus manos, yo no creeré. Tal vez dudaba con sinceridad, o tal vez había algo de envidia en él. A lo mejor pensó: mira para allá, hay que venir cuando yo no estaba. Pues seguro, porque es que él siempre llega sin avisar. ¿Cuántos adoradores dijo que esta noche? Por eso es que uno nunca debe de perderse un culto de adoración, porque uno nunca sabe cuándo es que Cristo va a sacar un día para revelarse a nuestra vida y darnos a nosotros lo que nosotros queremos recibir de parte de Él. Aleluya. Y después entonces ocurre lo que pasó con Tomás, que cuando le dijeron: Él vino y se nos presentó y tú te lo perdiste, entonces obró con incredulidad. Pero la Biblia dice que en otra ocasión Cristo volvió y se apareció y Tomás estaba. Porque parece que ahora Tomás había dicho: yo no me vuelvo a quedar afuera cuando los discípulos se reúnan, porque si esto es verdad y Él se aparece, yo quiero estar allí cuando se aparezca. Aleluya. Y cuando Cristo se apareció y Tomás lo vio y Cristo le habló y le dijo: Tomás, ven y mete tu mano en mi costado y pon tu dedo aquí en las heridas de mis manos y sé creyente y no incrédulo. La Biblia enseña que Tomás se rompió, la vasija se quebrantó. Él no corrió a meter la mano en el costado del maestro, ni tampoco corrió a meter los dedos en las heridas que el maestro tenía en sus manos. Ya él no tenía que hacerlo. La Biblia dice que él corrió, se
se tiró a los pies de Cristo, le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo le contestó: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea Dios en esta noche. Pero en aquella humillación de Tomás se rompía la vasija para que aquel hombre en el futuro pudiera hacer algo en las manos de Dios. El apóstol Pablo tuvo que ser roto, quebrantado, para que Dios le pudiese utilizar. Perseguidor de la iglesia, él mismo testifica que llevó a algunos cristianos inclusive hasta negar el nombre de Cristo. Consintió en la muerte de Esteban. Iba hacia Damasco con cartas para perseguir a los cristianos. Respiraba odio, rencor hacia aquellos que le servían a Jesús. Y cuando va entrando a Damasco, Dios decidió romper a Pablo, quebrantarlo, deshacerlo. Y se le apareció en el camino a través de un fuerte resplandor de luz, que lanzó a aquel hombre al suelo, mientras una voz le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y la Biblia dice que Saulo le contestó: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Bendito sea Dios en el día de hoy. Óigame, que dos preguntas. A veces nosotros le preguntamos al Señor quién eres, pero la otra no se la hacemos. Pero Pablo se las hizo las dos. Pablo le dijo: ¿quién eres? Y ahí mismo le dijo: ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Aleluya. Yo soy Jesús el que tú persigues. Entra a la ciudad y allá se te dirá lo que tiene que hacer. Y allí estuvo ciego hasta que Dios le devolvió la vista. Pero el hombre que salió de allí fue un hombre diferente, porque era un hombre quebrantado y era un hombre roto, y fue un hombre que en medio de su camino tuvo que aprender muchas cosas. Porque yo quiero que usted piense en la revelación de Dios. Aquel hombre que es llamado por él para poner las manos sobre Pablo para que Pablo reciba la vista. Este hombre le habló al Señor y le dijo: pero ¿cómo yo voy a orar por Pablo o por Saulo cuando este hombre viene a perseguir tu iglesia en esta ciudad? Yo no puedo orar por él, porque él viene a perseguirnos a nosotros. Y Cristo le contestó y le dijo: ve y ora por él, porque he aquí que él ha visto en visión que alguien va y pone las manos sobre él y él recibe la vista. Y además, instrumento escogido me es este para llevar mi palabra delante de príncipes, delante de gobernadores, delante de reyes. Y yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mire usted el llamado de Saulo. Cuando Dios lo llama, en medio del llamado le dice: le enseñaré cuánto tiene que padecer por mí. Estaba llamado para dejarse romper por el Señor. María, la madre de Jesús, fue una mujer quebrantada. Todo lo que se decía sobre Cristo, la Biblia dice que María lo guardaba en su corazón. Y cuando aquel ángel se reveló a ella y le dijo: bendita, bienaventurada tú entre las mujeres, la Biblia enseña que le dijo también que una espada traspasaría su alma. Así que María iba a ser quebrantada por las cosas que ella vería. El rey de Nínive, para poder obtener el perdón de Dios sobre de él y sobre su ciudad, tuvo que quebrantarse, tuvo que romperse. Cuando el profeta vino a la ciudad y comenzó a profetizar: de aquí a 40 días Nínive será destruida, la Biblia dice que los hombres de Nínive comenzaron a humillarse, y cuando el rey lo supo, se salió de su trono. Usted oyó eso, ¿verdad? El rey de Nínive se salió de su trono. Ese es nuestro problema, que a veces no queremos quebrantarnos, porque para quebrantarnos tenemos que salirnos del trono. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Gústenos o no nos guste, lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, a veces nosotros en nuestra vida ponemos un trono y nosotros somos los que nos sentamos en él. Y después no queremos permitir que nadie nos quite del trono. Pero el rey de Nínive se salió del trono. Se vistió en cilicio y en ceniza, se humilló e inclusive proclamó que desde el que mamaba hasta el más grande, inclusive los animales,
ninguno comiera nada ni tomara agua hasta que Dios se arrepintiera de la maldad que decía que iba a traer sobre la ciudad. Vino un quebrantamiento sobre el rey de Nínive para que aquel rey, alabado sea Dios para siempre, pudiera hacer lo que Dios quería que el rey hiciera, que era la humillación. Jonás tuvo que humillarse, tuvo que romperse. Jesucristo también tuvo que romperse. La Biblia dice, en Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Porque Dios quiere rompernos, que Dios quiere quebrantarnos. Y una parte muy esencial dentro de este mensaje es el versículo que yo le voy a leer ahora. ¿Qué cosas son las que Dios utiliza para rompernos a nosotros? Tal vez es de esto que el enemigo no quiere que nosotros nos demos cuenta. Hay cosas que Dios las utiliza para rompernos, que si no pasamos por ese proceso, no va a haber un quebrantamiento, no nos vamos a romper, y que es necesario que todos nosotros pasemos por ese proceso para poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, Jesucristo hablando dijo que nosotros teníamos que seguir las pisadas de Él. El apóstol Pedro nos enseña que Cristo nos dio ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Si esto es así, tiene que haber un ejemplo para nosotros en el asunto del quebrantamiento, en el asunto de romperse. Y si Cristo fue quebrantado, entonces usted y yo no podemos huir el quebrantamiento de parte de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre Jesús? ¿Qué cosas Dios utiliza para quebrantarnos? La Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso número 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, ¿cómo dice la Biblia ahí que Jehová quiso quebrantar a Jesús? Dice, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, haciendo ¿qué? Dijo, sujetándole a padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos rompe a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos quebranta? ¿Qué es lo que hace que la vasija se rompa? Voy a volver a mencionar este texto que tiene que ver con Cristo. Dice, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? A padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos rompe? Quiéralo usted o no lo quiera, lo que nos rompe es el padecimiento. La prueba es la que nos rompe. Algunas personas se preguntan por qué son probados, o no entienden por qué son probados, o se preguntan por qué son más probados que otros. Pero la Biblia enseña que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y amados hermanos, son exactamente las pruebas las que nos hacen a nosotros quebrantarnos ante la presencia de Dios. Son exactamente las pruebas las que nos hacen a nosotros rompernos ante la presencia de Dios. Y lamentablemente hay muchas personas que no entienden eso. Y al no entender eso, cuando son probados, no quieren pasar por el proceso de la prueba. No quieren pasar por el proceso del padecimiento. Cualquier prueba, cualquier cosa que ocurra en tu vida puede ser usada por el Señor para romperte, para quebrantarte, para tratar de que tu vasija se rompa, para que el olor que esté en ti salga para afuera y la casa se llene con el olor a perfume. Alabado sea Dios en el día de hoy. Bendito sea Dios. Aleluya. El falso testimonio. ¿En cuántas ocasiones nos han dicho de usted algo que no es verdad? Eso es falso testimonio. El falso testimonio puede ser utilizado
para romper a una persona. De mí han dicho falso testimonio. Y yo cuando estaba en el mundo no era bueno yo. Y mi genio tampoco era muy saludable. Era bastante malo, bastante alto, bastante fuerte. Y con cualquier cosita se elevaba. Y cuando yo vine a Cristo, fíjese, yo tenía varias cosas en el mundo. Era adicto a las drogas, fui alcohólico y también tenía un genio bastante fuerte. Cuando el Señor vino a mi vida, yo nunca he tenido problemas con las drogas y ni con el licor. Desde que la dejé, nunca he deseado regresar allá, ni me ha pasado por la mente regresar allá, ni he tenido problemas con eso. Pero en mis primeros meses de convertido, no tuve problemas con la droga ni con el licor, pero tuve bastantes problemas con mi genio. ¿Cuántas horas la dijo que esta noche? A veces en mi casa misma sucedía algo que no me agradaba, ya mi genio se alteraba y entonces tenía que escuchar a mi mamá o a mis hermanos decir, pero ven acá, si tú vas a la iglesia, ¿cómo tú te vas a portar así? Y cada vez que me decían eso, yo sentía que me clavaban una espada en mi corazón, porque yo me sentía avergonzado. Yo no sé si usted la vergüenza cuando a usted alguien le dice que por qué si tú eres de la iglesia eres así. Pues yo me avergonzaba y me sentía mal, y eso me hacía sentir triste y me hacía llegar al altar de la iglesia y comenzar a llorar ante la presencia de Dios, porque yo dije cuando me convertí que yo no vine al evangelio a perder mi tiempo. Pero yo vine a Cristo, yo dije, yo vine aquí para cambiar, para ser diferente, y quiero ser diferente. Y derramaba mi corazón ante la presencia de Dios y lloraba y gemía, Señor, mira mi genio, Dios mío, cámbialo. Mira, Señor, quítame este mal genio que yo tengo. Y a veces hacía esa oración ahí y decía, yo me propongo en mi corazón no enojarme más. Y al otro día, ahí estaba. Y de nuevo el genio por las nubes. Y de nuevo aquellas palabras, chicos, si tú vas a la iglesia. Y yo de nuevo avergonzado. Pero ¿qué pasa? Que como yo no quería sentirme avergonzado, yo tuve que verdaderamente disponerme a pelear contra algo que me afectaba a mí en mi vida cristiana y me afectaba a mí en mi testimonio delante de los demás. Porque yo no quería ser avergonzado como cristiano. Entonces yo tenía que estar velando constantemente. Y ¿sabe usted una cosa? Yo me di cuenta que la serie de cosas que ocurrían a mi alrededor, que eran las que me alteraban, eran cosas que Dios las permitía para que yo aprendiera a vencerlas de tal forma que esas cosas no me dominaran a mí. ¿Cuántos me entienden en esta noche? O sea, ya me di cuenta que eran cosas que Dios permitía. Como la persona que dice, Señor, dame paciencia. Pues si tú quieres paciencia, Dios va a permitir que te ocurran un montón de cosas a través de las cuales tu paciencia se desarrolle. Después cuando te ocurran un montón de cosas, tú no digas, ¿pero por qué? ¡Ay, Señor, dame paciencia! Y más prueba, más prueba, más prueba. Bendito sea Dios en el día de hoy. Porque son exactamente esos problemas que te ocurren en tu camino, en tu vida cristiana, las que hacen que tú puedas crecer en el fruto de la paciencia. Y entonces, a mí, mira, a mí me han levantado falso testimonio, han dicho cosas de mí. Hay personas que a veces, siendo para uno los mejores amigos, los que más te aman, los que están a tu lado, de momento tú te enteras que te clavaron el puñal por la espalda hasta lo último ahí, y después que lo metieron allá adentro, le dieron vuelta allá a ver si te podían destruir. Bendito sea Dios. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Deja que lo coja, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Y entonces Dios te dice, ¿qué es lo que tú vas a decir? ¿Cuánto lo adoro? No, que yo le voy a hacer. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, Señor, en una ocasión supe uno que estaba hablando algo de mí que era mentira, y después supe que había dicho lo mismo de otro pastor más, compañero mío. Y fui donde ese pastor y le dije, mira, fulano habló de mí así y habló de ti así. Y el pastor me dice, pues mira, entre los dos lo vamos a llevar a él al concilio de él, a una reunión, y este hombre se va a quedar sin ministerio. Y yo le dije, pues está bien, y hasta nos dimos la mano y todo. Y entonces cuando yo llegué a mi casa, me encerré en el cuarto oral y allá orando dije, bueno, pues se acabó ya este hombre, hasta sin ministerio se va a quedar por lo que me ha hecho. Y cuando estoy así orando, escucho claramente la voz del Espíritu de Dios que me dice, mi siervo, si tú te defiendes, yo no te defiendo.
Yo dije, ¿cómo? Que si tú te defiendes, yo no te defiendo. Y yo estaba molesto. Señor, pero es que es imposible, yo soy tu siervo. Y yo te digo que si te defiendes, yo no te defiendo. Mi palabra dice que dejes la ira a un lado, porque mía es la venganza y yo soy el que doy el pago. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? Pues yo quiero que tú no hagas nada. Ah, pero eso no está fácil. Yo estoy molesto. No quiero que hagas nada. Y este enojo que tengo, Señor, pues este enojo vas a tener que depositarlo sobre mí ahora mismo. Y tuve que encerrarme allí en el cuarto. Señor, mira mi enojo, toma mi enojo, toma mi enojo. Hasta que comencé a llorar, fíjese. Y llorando, sentí que el enojo desapareció. Y entonces comencé a orar por la persona que me había hablado mal de mí. Y entonces sentí que comencé a amarlo. Y cuando sentí que lo amaba, ya no sentí el deseo de hacerle el mal. Fui donde aquel pastor y le dije, mire varón, Dios me habló así. Él me dijo, bueno hermano Naldo, si Dios te dijo eso, vamos a olvidarnos del asunto. Y yo le dije, vamos a olvidarnos del asunto, que es lo mejor para usted y para mí, ante la presencia de Dios. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Hay cosas que Dios las permite para que usted y yo nos rompamos. Y a veces no queremos. Mire, cuando yo pastoreaba, había una hermana que todos los días me llegaba llorando a la iglesia. Porque el esposo, que no le servía al Señor, todos los días le pegaba. Y ella llegaba llorando todos los días a la iglesia, eso es todos los días, y se arrodillaba en el altar y estaba 1 hora, hora y media, hasta 2 horas estaba ahí, llorando en el altar y consagrándose a Dios ahí. Y a mí me dio tanta lástima con ella que yo comencé a ayunar por ella, a orar por ella. Señor, mire esta hermana, mire ese hombre que nunca más se atreva a tocarla, que no la toque, Señor. Gloria a Dios. Óigame, y el esposo dejó de pegarle. Pero cuando el esposo dejó de pegarle, ella siempre me llegaba temprano a la iglesia, comenzó a llegarme tarde. Siempre que llegaba estaba 1 hora y hasta 1 hora y media en la iglesia, en el altar arrodillada. Ahora no estaba ni 5 minutos arrodillada orando. Después de eso, ella era una mujer que no se perdía ni un culto. Pues mire, después me venía 2 o 3 veces a la semana. Y según yo la vi, por el camino que iba, yo dije, Señor, si esta sigue así se pierde. Me arrodillé nuevamente y dije, Señor, parece que yo cometí un error. Si las bofetadas que el marido le dan son las que las lleva a ella a buscarte, que le vuelva a pegar de nuevo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Para testimonio les digo que aquella misma noche llegó a la iglesia llorando. Le dije, hermana, ¿qué le pasó? Me dice, nada, que mi marido me volvió a pegar de nuevo, hermano, después de tanto tiempo sin pegarme. Y yo le dije, váyase al altar a orar, hermano, váyase al altar a orar. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Aquel día estuvo como 2 horas orando en el altar. Bendito sea el Señor en esta noche. Mire, si la verdad es, amados hermanos, que la gran mayoría de nosotros no buscamos a Dios hasta que algo malo nos ocurre. Hay un dicho que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Es un dicho impío y mundano, pero es una realidad. Nosotros no creemos en Santa Bárbara, pero es una realidad que la gente mira para el cielo solamente cuando las cosas le van mal. Y la gran mayoría de ustedes que están aquí, que aceptaron a Cristo, vinieron a Cristo en un momento duro, en un momento de conflicto, de lucha, de prueba, de dolor. Y cuando tienes problemas, te pones a ayunar y te pones a orar. Pero cuando las cosas están bien, pasan 2 semanas y no vienes a la iglesia. Alabado sea Dios de esta noche. Sacalama, Yansa, Kiva, Salaya, Sojalaya. Aleluya. Oye, ya me estoy sintiendo mejor. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Oh, me senda, lama, suta, lama, seca, mamazó. Oh, mi alma te bendice y te glorifica, maestro, en esta noche. Aleluya. Bendito sea Dios. El quebrantamiento es producto del padecimiento. A veces hay pruebas que vienen a nuestra vida que no las entendemos, no las comprendemos. Y no entendemos que Dios utiliza esa prueba y ese padecimiento para romper en nosotros un montón de cosas que hay aquí adentro que a Él le desagradan. Y que como Él quiere acabarlas y destruirlas, tiene que romper esta vasija. Porque dentro de esta vasija hay perfume que huele bueno, olor grato de Dios, aleluya. Pero que no se manifiesta porque la vasija no se ha roto todavía. Bendito sea Dios en esta noche. A veces los problemas que tenemos con nuestros hijos
son un medio que Dios utiliza para rompernos, para que ayunemos, para que oremos, para que le busquemos como tiene que ser. Dios quiere romper nuestra vasija y permite que ocurran ciertas cosas en nuestro hogar, con nuestros hijos, para obligarnos a nosotros a venir ante la presencia de Él y a doblar la rodilla y a estar llorando en el altar. Pero que nuestra vasija se rompa, se rompa, se rompa, se rompa, se rompa. A veces los problemas que tenemos en nuestro hogar, Dios quiere utilizarlo para rompernos. Y lamentablemente hay personas que no se quieren dejar romper. ¿Cuántos lo adoran? Hay gente que no se quiere dejar romper. Todos los que buscan son medios humanos, recursos humanos. ¿Sabe usted por qué? Porque a veces es más fácil hacer las cosas yo que permitir que sea Dios el que las haga. ¿Sabe usted por qué? Porque es más fácil meterle una bofetada a lo mejor a la esposa o al esposo allá en la casa y comenzar a discutir y a pelear con él, que meterse 4 o 5 días de ayuno. ¿Qué es más fácil? ¿Dejar de comer o pelear? ¿Cuántos adoran a Dios del día de hoy? 5 días de ayuno, clamando ahí ante la presencia de Dios para que ese hombre se convierta a Cristo, para que Dios lo liberte, para que Dios haga algo. Pero eso no es tan fácil, ¿verdad? Entonces nosotros a veces escogemos el camino más fácil. Hay mujeres que escogen el camino más fácil en el hogar. ¿Cuál es el camino más fácil? Pues el divorcio es un camino más fácil. Es verdad que afecta a los hijos y tal vez puede afectar la vida de una persona a nivel económico, pero tú sabes lo que es yo tener que estar a lo mejor 10 días en ayuno para que eso venga aquí. ¿Tú te crees 10 días sin comer? Mejor lo veo. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Porque no nos queremos romper. ¿En cuántas ocasiones, medita usted mientras yo predico, en cuántas ocasiones Dios le ha querido romper a usted y usted no se lo ha permitido? Se ha puesto soberbio, se ha puesto el fuerte, se ha hecho el grande, y si Dios te dice, tienes que perdonar, ¿qué voy a perdonar yo? Vete y pídele perdón, que tú le heriste, que tú le hiciste algo malo. Y pedir perdón forma parte del proceso del rompimiento. Porque pedirle perdón a una persona a quien uno le ha hecho algo malo, ir y pedir perdón no es fácil. Pero para poder pedir perdón, usted tiene que estar dispuesto a permitir que su vasija se rompa. Pero mientras usted no quiere perdonar ni pedir perdón, usted mantiene la vasija ahí, la mantiene intacta, pero el perfume se queda adentro y la casa nunca se llena con el olor a perfume. Aleluya. Porque tiene que romperse la vasija para que la casa se llene con el olor a perfume. La enfermedad en muchas ocasiones Dios la utiliza para rompernos también. La enfermedad Dios la utiliza a veces para que nosotros nos rompamos. Son recursos fuertes, son recursos duros, pero acuérdese que la Biblia dice que Jehová quebrantó a Jesucristo sujetándole a padecimiento. O sea, hubo que sujetarlo a sufrimiento, a padecimiento, a tormento para que se quebrantara. Usted y yo no somos mejor que el maestro, aleluya. Y entonces si Él fue quebrantado, nosotros también tenemos que ser quebrantados, y para ser quebrantados seremos sujetados a padecimiento, aleluya. Y hay cosas que vienen a nuestra vida que lo único que Dios persigue con esas cosas es que usted y yo vengamos al altar y gritemos y lloremos y rompamos la vasija para que la casa se llene con el olor a perfume. Alabado sea Dios en esta noche. Bendito sea Dios. Las necesidades económicas a veces son cosas que Dios utiliza o permite que ocurran para que nosotros tengamos que venir a este altar aquí a romper nuestra vasija. Mire, si hay gente que no le gusta llorar ante la presencia de Dios. Hay gente que no le gusta llorar, hermano. No le gusta derramar una lágrima, y llorar ante la presencia de Dios es lo más lindo que hay en esta tierra. Hay cosas, actitudes que nosotros teníamos en el mundo que cuando venimos a la iglesia se tienen que romper. Cuando uno está en el mundo, a uno le enseñan que los hombres no lloran. Yo a eso le añadí que lloran pero escondidos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Oiga, porque cuando yo estaba en el vicio, a mí ningún amigo mío me vio llorar.
Pero cuántas veces no lloré a sola porque quería salir de aquel infierno y no podía. Pero pues en el grupo, oh no, en el grupo hay que ser un valiente, usted sabe. Nadie puede aflojar en el grupo porque entonces se convierte en la burla de todos los demás. Y entonces la gente se cree que el llanto es una señal de debilidad. Y el que no llora y se hace el fuerte, ese verdaderamente que tiene una personalidad que es apreciable porque sabe controlarse. Pero mire, ante la presencia de Dios, Dios lo que está buscando es gente que sepa derramar lágrimas en un altar. Dios se agrada con aquellos que saben llorar ante la presencia de Él. Las lágrimas del creyente, amados hermanos, traspasan el cielo y llegan hasta el mismo corazón de Dios. Y hay cosas que jamás se recibirán hasta que nosotros no aprendamos a llorarlas aquí en el altar para después recibirlas. Bendito sea Dios en el día de hoy. Dios quiere vernos llorando ahí en el altar, gimiendo ahí ante la presencia de Dios. Yo no sé, mira, hay personas que a mí me han dicho, ay, yo hace como 3 años que no lloro. Yo no sé cómo pueden ser tan duros. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Oigan, porque cuando yo vine a Cristo, mi corazón, Cristo me lo puso tan blanditito que yo con cualquier cosa tengo para llorar. Yo escucho a veces testimonios a través de la radio y me echo a llorar en mi casa. Otras veces estoy orando y eso me entra un llanto tremendo mientras estoy en las rodillas. Y yo no entiendo, hermano, pero mientras usted más se quebranta, más su perfume sale de la vasija, aleluya. Y más gente usted alcanza con el olor a perfume que usted hay. Dios quiere rompernos, Dios quiere quebrantarnos. Pero si de algo padece el pueblo en este tiempo es de la falta de humillación. La gente no quiere dar su brazo a torcer. Aunque lo hayan hecho malo, ellos no quieren reconocer que están mal. Silencio total en esta noche. Usted les llama la atención y quieren justificarse. No saben inclinar la cabeza y aceptar, está bien, lo hice mal. Sino que quieren justificarse. Esa es la causa de tanto divorcio que hay hoy en día en los matrimonios. Porque los matrimonios por lo regular están envueltos en un hombre que no le gusta humillarse y en una mujer que tampoco se quiere humillar. Que cada cual jala para su lado, uno jala para allá, el otro jala para acá. La mujer dice, como él fue el que me hirió, pues yo no le tengo que pedir perdón a él, que me pida perdón él a mí. Y el hombre dice, yo soy un hombre, yo no tengo por qué pedir perdón. Aunque el matrimonio se le vaya barranca abajo. Pero ante la presencia de Dios, los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres son aquellos que saben reconocer sus errores ante la presencia de Él, aleluya, para arreglar su vida ante Él. No son aquellos que asumen actitudes fuertes, pero que lanzan su vida espiritual al suelo. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo tengo un matrimonio feliz, pero mi esposa y yo hemos tenido problemas en nuestro matrimonio. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios me enseñó a mí que cuando yo haga algo que le hiera a mi esposa y que yo entienda después que lo he hecho que yo estoy mal y no tengo la razón, yo voy y le pido perdón a mi esposa y ya está. Pero cuando es ella la que lo hace, ella viene y me pide perdón a mí. Y no nos acostamos sin que nuestras diferencias se arreglen. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay quienes están 3 y 4 y hasta 5 días sin hablarse una palabra. Se le pone el sol no ni una ni 2 veces, hasta una semana completa, y a otro se le pone el sol un mes. Uno se va a dormir para la sala, el otro se queda durmiendo en el cuarto, no se hablan. La mujer le prepara la comida y no se la quiere ni servir, y cuando él viene del trabajo le dice, sírveme, sírvetelo tú. Si usted puede lo alaba, si no, pues siga así calladito donde está. Porque nadie se quiere romper, nadie se quiere quebrantar. Y el diablo riéndose y gozándose. ¿Gozándose por qué? Porque sabe que mientras usted no se rompa, su vida espiritual siempre será una vida estancada. Sabe el diablo que mientras tú no te rompas ante la presencia de Dios, tu vida de oración será una vida fracasada, tu vida de ayuno será una vida fracasada. Nunca te llenarás del Espíritu Santo, porque para el Espíritu de Dios llenarte, primero tú tienes que vaciarte de todas las cosas que dentro de ti hay. Alabado sea Dios. Si yo tengo un vaso lleno de Coca-Cola y lo quiero llenar de agua, voy a tener que tomarme la Coca-Cola o botarla
y después echarle el agua que yo le quiero echar. Si yo quiero que Cristo llene mi corazón, yo tengo que vaciar mi corazón. Si yo quiero que Cristo llene mi vida, yo tengo que vaciar mi vida. Dios no me podrá llenar a mí de Él mientras yo esté lleno de mí mismo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Estamos llenos de nosotros mismos, de nuestro propio orgullo. No queremos reconocer las faltas que tenemos, no queremos reconocer las cosas malas que hacemos. No queremos perdonar, no queremos humillarnos, y es la falta de humillación la que tiene al pueblo de Dios como está. Es la falta de humillación la que tiene a la gente tirando cada cual para su lado. Es la falta de humillación la que hace que no haya unidad en la iglesia, que no haya unidad entre los ministros, que no haya unidad entre los concilios, que no haya unidad entre los pastores. Nadie se quiere humillar, todo el mundo quiere ser grande, pero Cristo dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea el servidor de los demás. Alabado sea Dios en esta noche. Oh, mashanda lama seca suira soa taya laja. Dios quiere romper nuestra vasija. Dios quiere que nosotros nos rompamos ante la presencia de Él. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia en Juan 12:24? Se lo voy a leer. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Mire lo que dice ahí. Ahí dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. ¿Qué es eso? Bueno, yo como no soy agricultor, no entendía mucho de eso, pero un día leí algo en un libro y entendí lo que Cristo quería decir cuando leí aquello. Dice que se sabe cuando un grano de trigo ha muerto. ¿Usted sabe cómo es que se sabe? Cuando después que ha caído en la tierra, se seca y se parte. Y entonces en la abertura que se abre del grano de trigo, por ahí es que va a salir la plantita. Cuando ese granito de trigo se partió, eso quiere decir que se rompió, que murió. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, entonces lleva fruto. Y yo sé que el grano de trigo se murió cuando se secó y se rompió. Si está seco y todavía no se ha abierto, no se ha roto, todavía no está muerto. Está seco el cascarón por fuera, pero por dentro todavía le queda vida. Ahora, cuando ya se rompió el cascarón, se murió. Pero de ahí, por esa abertura, va a salir una plantita. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y nosotros somos grano de trigo también, amados hermanos, que Dios quiere que llevemos fruto. Pero la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Para que el grano de trigo lleve fruto, la Biblia dice que tiene que morirse primero. Porque a veces nosotros no damos fruto porque no estamos muertos, estamos vivos. Todavía viven en nosotros el viejo hombre, viven en nosotros las malas actitudes, vive en nosotros la carne, vive en nosotros el enojo, la ira, las pasiones. Y mientras eso esté ahí encendido en vida, no llevaremos fruto. Es necesario que caigamos a la tierra y nos muramos, y se muera el viejo hombre, y se mueran las pasiones, y se muera la vieja naturaleza, para que entonces la casa se llene con el olor a perfume y nosotros demos fruto. Alabado sea Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche con libertad? Dios quiere que usted y yo demos fruto. Pero para eso la vasija se tiene que romper. Aquella mujer vino con la vasija de barro en la mano. Dentro de la vasija el perfume. ¿Quién se dio cuenta que el perfume que había allí era de mucho precio? Nadie. Nadie se dio cuenta. A lo mejor si se hubieran dado cuenta no lo hubieran dejado a ella derramar aquel perfume allí. Porque hubo hasta quien se quejó después que ella lo hizo. Y dijo: pero ¿por qué no se vendió este perfume y se usó su dinero para dárselo a los pobres? Hubo hasta quien le estuvo malo eso. Pero como estaba dentro de la vasija, nadie se dio cuenta de lo que había. Ahora, después que ella rompió la vasija, ya era tal. Pero cuando se rompió la vasija, la casa se llenó con el olor a perfume. Aleluya.
Y nosotros, si queremos, amados hermanos, que nuestro perfume brote para afuera, tenemos que dejar que nuestra vasija se rompa. El Señor me dijo: mi siervo, la vasija tiene que romperse. Y yo estuve allí en aquel ayuno donde Dios me dio este mensaje, y yo oré a Dios por mi hija en aquel ayuno. Y cuando yo salí del ayuno, yo esperaba que mi hija estuviera sana cuando yo llegara a mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa, yo encontré a mi niña en convulsiones. Y cuando yo entré por aquella puerta y le dije a mi esposa: ¿dónde está Keilita? Mi esposa me dijo: la nena sigue mala. Y yo le dije: ¿pero cómo que sigue mala? Si yo estaba orando por ella en este ayuno. Y ella me dijo: bueno, la nena sigue mala. Y yo fui al cuarto, y cuando fuimos al cuarto, la nena estaba virada en la cama con convulsiones. Y ahí me pasó por la mente, y yo dije: ay Señor, mi hija se muere. Y no sé, le digo a mi esposa: Tita, yo creo que la nena se muere. Y mi esposa le entró un llanto, porque ella durante toda esta semana que yo había estado en ayuno, ella había estado pensando lo mismo. Y cuando yo le dije que yo creo que se muere, ella creyó que yo le estaba confirmando a ella que la nena se moría. Y eso le ha entrado un llanto, hermano, a mi esposa. Y de momento los ojitos se le viraron. Y mi esposa me dice: ay, Naldo, se le han virado los ojos. Y yo avancé y la tomé en los brazos. Y le digo a mi esposa: Tita, vamos a entregarle esta nena al Señor. Si Dios se la quiere llevar, que se la lleve, le dije a mi esposa. Y nosotros amamos mucho a esa niña, porque esa niña en específico, nosotros se la pedimos al Señor. Nosotros le dijimos al Señor que queríamos una niña, y ella nos nació. Y entonces yo le dije a mi esposa: pon la mano sobre Keilita, y ella puso la mano. Y yo le dije: yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir conmigo. Y yo comencé a orar, y ella empezó a repetir esa oración conmigo. Y yo comencé a llorar, amados hermanos, porque lo menos que yo esperaba era encontrar a mi hija en esa condición. Yo había estado ayunando, vengo de un ayuno, Dios me ha hablado, se ha manifestado en mi vida de una forma especial, y yo vengo para ver a la nena mía sana, y la encuentro casi al borde de la muerte, y le digo al Señor en aquella oración: Señor, esta niña, cuando nació, yo la presenté a ti en el altar de la iglesia, te la entregué a ti, es tuya, si te la quieres llevar, llévatela. Y comencé a llorar, porque aquello no salía de mis labios con facilidad, pero yo decía: Señor, es tuya, si te la quieres llevar, llévatela, porque a ti te pertenece, todos los hijos que tengo son tuyos, tuyos son, tú me los diste, tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Y comienzo a llorar y a llorar y a llorar, y yo no me daba cuenta que Dios me estaba haciendo vivir el mensaje que me había dado cuando me dijo: mi siervo, la vasija tiene que romperse. Alabado sea Dios en esta noche. Y la vasija se rompió allí en aquel momento. Y cuando la vasija se rompió, mi esposa comenzó a hablar lengua y me trajo un mensaje de parte de Dios, y me dice: mi siervo, he escuchado tu oración, he aceptado tus lágrimas, y la niña queda sana ahora mismo. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Cristo de la gloria? Sacalamos más senda, lava la soja. Pero la vasija se rompió, hermano. Después de eso me fui a la Argentina y vi a Dios hacer milagros terribles, almas convirtiéndose a Cristo. De allá para acá he visto mi ministerio, que Dios lo va echando hacia adelante como jamás yo pensé que Dios lo haría. Pero en más de una ocasión he tenido que correr a mi cuarto, y he tenido que encerrarme y llorar y gemir y gritar y permitir que la vasija se rompa y se haga pedazos, para que mi casa se llene con el olor a perfume. Alabado sea Dios en esta hora. Dios está buscando un pueblo que quiera romper la vasija de barro, que la quiera romper, porque hay un montón que le habla y no se quieren romper. Que a veces Dios, hablándole de 20.000 maneras, le habla a Dios, y a la hora de venir al altar no hay quien los haga coger al altar a humillarse, porque ellos quieren mantenerse ahí, en su posición.
Hay gente que quiere mantener su posición y a veces manteniendo esa posición de orgullo espiritual no se quebrantan, no se rompen. Juan dijo, hablando sobre Cristo, Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Deja que tu vasija se rompa. Y ese es el llamado que yo voy a hacer en esta noche aquí a este altar. Yo voy a llamar al altar en esta noche a aquellos que quieren traer su vasija aquí a este altar y decirle, Señor, Señor, yo quiero romper esta vasija voluntariamente, porque yo quiero que el perfume que hay dentro de la vasija se manifieste. Es un llamado a la humillación. Es un llamado a derramarte ante la presencia de Dios. Es un llamado a romperse.